quiero darle la bienvenida primero, buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos a nuestra casa. Usted está en la casa de Dios, Puerta del Cielo, así se llama nuestra iglesia. Sean todos bienvenidos y verdaderamente le pido al Señor que esta palabra pueda llegar a lo profundo de su corazón. Y a nuestros hermanos de YouTube que nos visualizan cada domingo, durante la semana, también les enviamos un fuerte abrazo. Los saludamos desde lo lejos, a los que están en otros lugares, en otras partes del mundo. Un caluroso abrazo para ustedes. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24. Cuando lo tenga me dice amén. Dice Hechos 4:24. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense que aquí hay una declaración poderosa. Los discípulos y las personas que estaban allí hicieron esta declaración y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Es una tremenda declaración. El Señor es soberano, es decir, que tiene dominio completo de la creación. Es supremo, tiene supremacía, absoluto poder. Amén. Y de eso que no nos quede duda. El Señor tiene absoluto poder sobre la tierra, sobre el universo, sobre todo lo creado. Amén. Porque Él es el soberano. El único soberano es Dios. Amén. Dios, dice la Biblia, es el Elión, el Altísimo. Es decir, que por encima de Él no hay nadie. ¿Quién puede sentarse por encima de Dios? ¿Quién puede estar por encima de Dios? Nadie. Debajo de Él todo lo creado, pero encima de Él nadie. Él es el Altísimo. Y como soberano de la tierra, todo fue formado por su orden. ¿Fue formado por qué? Por su orden, por la orden de su voz. Y lo vemos en la creación en Génesis, ¿verdad? Dios por su voz, por la creación, por la orden que dio, creó todo lo que existe. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso lo puede conseguir en Génesis, en el capítulo 1. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios comenzó a ordenar. Dios comenzó a ordenar con su voz y comenzó a decir, usted lo sabe, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz. Se hizo claro, fue la luz. Y llamó a la luz un día y separó las tinieblas, y a las tinieblas las llamó noche, a la oscuridad lo llamó noche. Después dio otra orden y dijo: hayan expansiones, y fueron creadas o separadas las expansiones de arriba, y las de abajo llamó mares. Separó entonces Dios las extensiones de las aguas y puso arriba los cielos y abajo los mares, los llamó mares. Y así pues dio muchas órdenes. Lo que no dice Génesis, pero que sí lo dice Job en el capítulo 38, es algo importante que a mí me llamó la atención cuando lo leí por primera vez hace tiempo. En Job 38, capítulo 38, verso 8, si quiere lo busca, lo invito para que lo busque. Job está detrásito de los salmos. Cuando Job pasa por su situación, Dios empieza a decirle a Job una serie de preguntas. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello? Y hasta irónicamente le pregunta a Job: y si tú lo sabes, entonces eres bien grandecito, tienes muchos años, le dice él, ¿verdad? Lo que Génesis no dice cuando está dando las órdenes es que cuando crea el mar, cuando separa las extensiones, le dice al mar, fíjense la orden que le da, porque todo, absolutamente todo se sujeta a la orden y a la voluntad de Dios, amén. Y le dice en el versículo 9, en el 8, perdón, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse las nubes por vestiduras suyas y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, sobre el mar. Él está hablando sobre el mar. Estableció un decreto, estableció puertas al mar para que no se desborde. Le puse puertas y cerrojos,
y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Esto le dice Dios al mar. Y fíjense que usted va en un avión y usted ve hacia abajo, usted no ve puerta, usted ve cerrojo. No. ¿Usted ve límites físicos en el mar? No. Usted ve la orilla, ¿sí? Y ahí rompen las olas y ahí se regresan, para allá no pasan, porque tienen una orden de Dios. Usted no ve puertas físicas, usted no ve limitaciones físicas, pero hay una orden de Dios en el mundo espiritual que no permite que el mar pase sus límites. ¿A usted no le parece eso grandioso? ¿No le parece glorioso? Que lo que Dios dice, la naturaleza completa se sujeta. Se sujeta. Todo lo creado, que no piensa, que no tiene emociones, que no tiene sentimientos, todo se sujeta a la voz de Dios, a la orden de Dios. Y Él dice, yo puse cerrojos al mar. Dios ordenó los límites del mar, puso el freno. A mí esto me llama la atención. Y aquí va a parar el orgullo de tus olas. Puso freno a las olas. Porque Dios es el soberano de toda la naturaleza y todo se sujeta a la creación, todo se sujeta a la voz de Dios. Toda la tierra obedece la orden que Dios da. La tierra se sostiene de la nada porque Dios da la orden. Gira sobre su propio eje porque Dios da la orden. ¿A usted eso no le parece glorioso? ¿No le habla eso de la majestad y el poder de Dios? ¿Ah? La tierra gira en su propio eje. ¿Qué sostiene la tierra? ¿Qué sostiene la tierra? Nada visible. El poder de la voz de Dios. El número de los meses o días de las preñez de los animales, Dios los determinó. Ellos no dijeron a sí mismos, bueno, yo voy a llevar el elefante casi 2 años. O voy a tener tantas crías. No, solo dijo Dios, tú eres tal animal y vas a tener tantos meses o tantos días de preñez y vas a dar tantas crías. ¡Wow! Eso todo lo determinó Dios. El comportamiento de cada animal, Dios lo ordenó. ¿Quién lo ordenó? Dios. Adán lo que hizo fue ponerle nombre, pero todo lo ordenó Dios. Y por cierto, quiero decirte que mi mensaje se llama Cuando Dios da la orden. Cuando Dios da la orden. Pero lo establecido por la naturaleza y los animales no es diferente para los seres humanos. Así como Dios ordenó, dio su palabra, dio su orden para la naturaleza, para todo lo creado y para los animales, también hay órdenes para nosotros, sus hijos, como seres humanos. Amén, como la creación de Dios. Mucho más para nosotros, pues porque somos sus hijos y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Si reconocemos entonces que Dios es el soberano de nuestras vidas, pues dejemos que lo sea. A veces nosotros decimos, Dios es mi Dios, Dios es mi Señor, Dios es mi soberano, pero no lo dejamos ser, ni Dios, ni soberano, ni creador, ni nada en nosotros, porque gobernamos o nosotros mismos gobernamos nuestras vidas, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros paradigmas. Y somos nosotros quienes gobernamos nuestra vida. Si decimos que Dios es soberano, dejemos ser soberanos. La naturaleza toda se sujeta a la orden de Dios. Dios es el soberano de las cosas creadas. Y entonces dejemos que sea el soberano de nuestras vidas. Amén. Dejemos que Él sea entonces el Señor de todas nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos y tengo 2 puntos para desarrollar. De cuando Dios da la orden para nosotros como hijos. Hay órdenes que están establecidas para nosotros como hijos. ¿Y qué nos queda a nosotros como hijos? Creer lo que Dios ha dicho. Creerlo. Amén. Para que se pueda cumplir. Entonces, lo primero que hoy vamos a ver es que Dios ordenó tu sustento. ¿Dios ordenó qué? Tu sustento. Diga, mi sustento. Ay Dios, mire, yo soy sanguínea y a mí me gusta la bulla y sentirlos tan calladitos me da así como, no sé, un sustico en el estómago. Amén, amén, respóndame.
Dios ordenó tu sustento. Hay declaraciones, órdenes de parte de Dios que están en el mundo espiritual para que tú solamente creas y se hagan una realidad en tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer. Y entonces Dios ordenó tu sustento, tu provisión. Ya está ordenada por Dios. Dice Mateo 6, a mí este pasaje verdaderamente me gusta mucho y en mi Biblia lo tengo súper rayado porque me parece que está lleno de mucha sabiduría y me enseña mucho. Mateo 6, a partir del versículo 25, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos y a todos los que estaban ahí alrededor escuchando, a los fariseos, a todos los que le seguían siempre para criticarlo y buscar ocasión de caer. Le decía: por tanto os digo, no se afanen, no os afanéis por vuestras vidas, porque habéis de comer o que habéis de vestir, o que habéis de beber, perdón, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, añadir a su estatura un codo? ¿Quién con afanarse va a cambiar las cosas? Va a crecer, va a alimentarse, va a traer más comida, va a traer más dinero. ¿Quién con afanarse hace eso? Nadie. Pero con la confianza en el Señor podemos alcanzar mucho más. Amén. Creyendo y confiando en el Señor podemos alcanzar mucho más. Y fíjense lo que dice más adelante. Él dice: no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Eso lo buscan así desesperadamente y con afán los incrédulos, dice más adelante. Los incrédulos, dice en el 32, porque los gentiles o los incrédulos buscan todas estas cosas con afán, ¿verdad? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es ajeno al Señor las necesidades tuyas y mías, Él las sabe. Claro, necesitamos orar y desatarlas en el mundo espiritual, ¿verdad? Para traerlas al mundo físico. Pero Él dice: los gentiles, los incrédulos son los que buscan estas cosas. ¿Y cuál es la recomendación que nos da el Señor Jesús? Dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, el vestido, lo que vas a beber, toda provisión, todo sustento viene por añadidura. Fíjese el orden: busca a Dios y viene la añadidura. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y Él dice: busquen primeramente el reino de Dios. Ese es el orden. Busquen el reino de Dios y entonces va a venir la añadidura. Repito, lo que vas a comer, lo que vas a vestir. Y Dios no sabe dar las cosas de poquito, ¿sabe? Dios es un Dios abundante y esa añadidura es grande y abundante. Amén. Entonces la añadidura te la envía Dios de muchas formas y a veces es hasta creativo Dios para enviarte las cosas. A veces es tan creativo para traerte la comida, tan creativo para traerte el vestido, tan creativo de formas que a veces ni nos las imaginamos. Así lo hace Dios. Y uno de esos pasajes donde tú ves la creatividad de Dios para traer el sustento está en Primer Libro de Reyes. Hoy vamos a mover un poquito la Biblia. Está en Primer Libro de Reyes, en el capítulo 17. Yo sé que mi esposito lo tocó la semana pasada, pero ya yo lo tenía. Y es bueno cuando Dios te confirma las cosas, ¿verdad que sí? En el capítulo 17, ahí narra la historia de Elías. Usted lo conoce, el profeta Elías, cuando habla de la sequía, que vienen 3 años y medio de sequía. Dios da la orden y dice: no llueve. Fíjense la orden que Dios da: no va a llover. ¿Por qué? Bueno, porque acaso un rey malo, viene juicio sobre Israel. Porque han traído idolatría, porque se han dado a los dioses ajenos, porque se han olvidado de mis mandamientos. Juicio sobre la nación, se cierra el cielo. Dice Dios, orden de Dios.
Y por supuesto pone en el corazón del profeta la orden para que él comience a orar y se ejecute la orden de Dios. Porque para que la orden de Dios se ejecute en la tierra necesita un hombre, y ese eres tú y soy yo. Amén. Y Dios pone en tu corazón y en el mío la oración correcta para poder con nuestra boca soltar la palabra y que la orden que Dios ha dado se ejecute aquí en la tierra. Amén. Entonces Elías, tisbita, ¿verdad?, que era de los moradores de Galaad, dice el versículo 1, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sino por qué? Por mi palabra. Porque la palabra que él tenía en la boca era la orden de Dios. Y cuando Dios da una orden, todo se sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Todo se sujeta. Entonces, cuando viene la sequía, Dios da una orden al profeta, da otra orden y le dice: vete y escóndete en el arroyo de Querib, porque ahí vas a tomar agua, de ahí te vas a tomar agua. Y yo he dado orden, dice él, la segunda orden, yo he dado orden a los cuervos que te sustenten. Fíjense que cuando Dios da una orden, no es solo es un simple mandato, no, es que detrás de eso se desencadena una serie de cosas que van a desarrollar la bendición plena para tu vida. Y a veces no estamos viendo todo el desarrollo, sino que nos quedamos mirando solamente la orden. Y Dios le dice: vete al arroyo de Querib. Es la primera orden que le dio, porque allí vas a beber. Y la otra orden que le da es que le dice: allí los cuervos te van a sustentar. Algo importante en este relato para resaltar es el versículo 5, que dice: y él fue, el profeta, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y fíjense, él hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo se llama esto? Obediencia. La obediencia desata el milagro en tu vida. Repítalo conmigo: la obediencia desata el milagro en mi vida. Mire, si el profeta se queda donde estaba, nunca hubiese visto la bendición de Dios. No hubiese visto el milagro del sustento para él. No hubiese visto el milagro de comer todos los días. Pero como él fue obediente, él fue hasta el arroyo. Quizá no era un hotel 5 estrellas, pero era el lugar donde iba a beber, donde Dios lo iba a sustentar. Amén. Entonces le dice: ve, y él va. Entonces aquí hay un principio importante que nosotros debemos aprender. Cuando yo obedezco la orden de Dios, desato, diga conmigo, desato el cumplimiento de esa orden en mi vida. Repítalo conmigo: cuando yo obedezco la orden de Dios, desato el cumplimiento de esa orden en mi vida. Para que la orden de Dios se cumpla en tu vida, tú tienes que ser obediente. Amén. Dale un aplauso al Señor y dile: yo soy obediente. Mira, por disparatada que sea la orden, por incomprensible que sea la orden que Dios te da, cúmplala, obedézcala. Porque allí es donde Dios va a desatar el milagro sobre tu vida. Antes no. Si tú quieres ver el milagro, tú tienes que obedecer la palabra. Obedecer la orden que Dios te da. Porque toda orden que Dios da es para que se cumpla. Es para que se cumpla. La naturaleza no le dice a Dios: ay no, Señor, yo no quiero seguir aquí. Yo no quiero. La ola no le dice: yo no quiero llegar a la orilla y devolverme. Yo quiero seguir corriendo. No, hasta aquí me dijo Dios y aquí me quedo. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto confiar en el Señor? A veces somos tan racionales y empezamos a cuestionar todo lo que Dios nos dice. Si usted está seguro
qué es la voz de Dios para su vida, qué es la orden de Dios, hágalo. Nada, mire, no pierde nada. Si no es Dios, usted lo intentó y usted se da cuenta, no fui yo. Pero ¿y si es Dios? No pierde nada, gana mucho. Gana la bendición, gana el milagro, crece en fe, gana confianza. Es más lo que tienes que ganar que perder. Amén. Entonces, sea obediente. Y dice que los cuervos venían en la mañana y venían en la tarde. Y le traían pan y le traían carne. ¡Wow! ¡Qué menú! Un sándwich de carne. Le faltaba la lechuga y el tomate. Carne en la mañana con pan, carne en la tarde con pan. Y él comía y se saciaba. Y le daba sed y bebía del arroyo. Agua limpia le había provisto el Señor. Porque Dios garantiza tu sustento. Dios ha dado la orden para que tú estés sustentado todos los días de tu vida. Amén. Y mira lo que pasa. Cuando él empieza a moverse, ¿verdad? Porque Dios le dice, vete al arroyo. Si él no se mueve al arroyo, esta bendición de los cuervos se hubiese perdido. Pero como él estaba en el momento correcto, porque Dios así se lo había dicho y él fue obediente, los cuervos llegaban y le traían la comida. ¿Sabe qué? Robert estuvo diciéndole la semana pasada, pero como que no fue no profundizó. Pero estábamos estudiando con respecto a lo de los cuervos. Y verdaderamente cada día yo por lo menos creo más, que estos cuervos sí eran esas personas que creo que todavía cumplen con esa función. No eran animales, cuervos, aves como tal. Primero porque los cuervos son aves de rapiña. Y el ave de rapiña es un animal inmundo. Y yo no creo que el profeta Elías, un hombre que vivía en la presencia del Señor, iba a comer del pico de un animal inmundo, porque ellos tenían, las leyes que Moisés estableció eran bastante fuertes con respecto a lo que era la alimentación. El lavarse las manos, el no comer sangre, etcétera, etcétera. Y yo no creo que un cuervo, un animal, vaya a traerle el alimento. Para empezar, ellos comen carne muerta, podrida. Entonces, claro, si usted prefiere creer eso, pues también está lo sobrenatural de Dios, ¿no? El que un cuervo le traiga comida limpia a una persona. Pero lo que se refiere a estos cuervos, y la diferencia viene porque la palabra cuervo y la palabra comerciante se escriben más o menos iguales, y la diferencia es una sola letra, y por eso se cree que existe la confusión. Pero estos cuervos, al parecer, eran comerciantes madianitas árabes o árabes madianitas que pasaban por la zona, que tenían relaciones comerciales con Acab, con Israel, y que constantemente estaban pasando por la zona, por esos desiertos. Y como él estaba escondido en una cueva, en un arroyo, al pasar ellos por ahí, por supuesto ellos iban cargados con comida para ellos y daban al profeta o a todo el que se conseguían por el camino. Entonces yo sí creo que los cuervos que lo alimentaban eran estos comerciantes que se vestían de negro y eran de tez negra, porque eran madianitas. Entonces ellos eran de tez negra, de tez oscura, y se vestían de ropas oscuras, de negro, precisamente para guardarse del sol del sol inclemente del desierto. Entonces se dice que los cuervos que los alimentaban eran estos comerciantes. Yo de verdad creo en esa versión. Si usted quiere creer que eran aves de rapiña, también, por eso no nos vamos a perder, amén. Entonces estos cuervos venían en la mañana y venían en la tarde 2 veces a traerle. Cuando Elías se mueve al arroyo, inmediatamente comienza el ciclo de bendición. El agua produce el agua limpia, ¿verdad? Para que tome los cuervos que van a alimentarlo. Repito, si Elías no hace caso, no se mueve, esa bendición se pierde o la toma otro. Y Dios no quiere que tu bendición la tome otro. Dios quiere que tu bendición la goces tú, porque la ordenó para ti. El sustento que tiene para ti, Dios quiere que tú lo tomes, que tú lo comas, que tú te sacies, que lo disfrutes. Amén.
Mire, lo mismo tiene que suceder con nosotros. Usted tiene que creer que Jehová es nuestro pastor. Y si es nuestro pastor, nada nos falta. Amén. Nada nos falta. Él ha ordenado nuestro sustento diario. Él ha ordenado nuestro pan de cada día. No lo dice el Padre nuestro. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor Jesús? El pan nuestro de cada día. No dice el de cada semana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo lo va a dar? ¿Cuándo lo va a dar? El pan nuestro. Yo no sé si tú oras así. Oras por el pan nuestro, por el de cada día. Tienes que orar, porque Dios tiene una provisión abundante para ti diariamente. Y si tú no la desatas, si tú no lo crees, otro la va a disfrutar. Pero no se va a perder, porque Dios no deja desperdiciar nada. Entonces tú tienes que empezar desde ahora a velar para que la provisión de Dios, el sustento de Dios para ti, tu casa, venga todos los días, porque ya Dios la ordenó. Ya Dios la ordenó y solo tú tienes que creerla. Pero allí no para. Fíjense lo que pasa, el arroyo se seca. Pasan algunos días. Cuando la Biblia dice algunos días es porque son años, ¿verdad? Son bastantes días. Y dejó de caer la lluvia 3 años y medio. Yo le decía a Robert ayer, vamos a especular, ¿cuánto más o menos tardaría un arroyo en secarse? Un arroyo no se seca en 2 o 3 días. Yo le dije, no sé, a mí me parece que como en 2 años, vamos a especular, 2 años más o menos que se haya secado. Allí comiendo comiendo pan y carne de los cuervos, bebiendo de esa agua. ¡Wow! 2 años ese sustento, ese menú. Y balanceado, tenía proteína, ¿verdad? Y tenía el pan, el carbohidrato, que le daba fuerza y energía. Pasaron muchos días, dice la Biblia, y ya viene la otra orden, y le dice, cuando se seca el arroyo, le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Y qué se consigue allí? Con una viuda. Él le dice, vete. ¿Y cuál es la orden que le da? He dado orden a una mujer viuda que te sustente. Otra orden de Dios. Le he dado la orden a una viuda para que te sustente. Y el profeta, ¿qué hizo? Se levantó y se fue a Sarepta. Y consiguió una mujer pobre, con una gran necesidad y con poca comida. Qué tremendo. Dígame usted si Dios no es creativo para traer tu sustento. Y tú siempre, a veces uno piensa que no, el que más tiene, ese es el que me va a sustentar. No. Dios hace como quiere. Y hasta el que no tiene te puede dar. Amén. Hasta el que no tiene te puede dar. Mire, usted no necesita a alguien con plata, usted necesita tener fe y todo viene por añadidura. Aleluya. Y sorpresa, se consigue una mujer con una gran necesidad, con poca comida. Pero Dios ya había dado la orden, ya Dios había dado la orden. Ahora, esa orden que Dios da, no vemos en la Biblia, no leemos que la mujer haya recibido una voz audible de parte de Dios que le dijera, sierva mía. Bueno, no era sierva, era de Sidón, no era ni siquiera israelita. Quizás había escuchado de Dios y no creía en él. Uno no sabe, ¿verdad? No lo explica la Biblia. No le dijo una voz audible, tú mujer viuda, traeré a mi profeta y le darás de comer. No dice la Biblia que le dijo eso. Ni tampoco se le apareció un ángel que le dijo, favorecida viuda de Sidón, tú alimentarás. No. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo fue la orden que Dios le dio? Dios le puso en su corazón el querer como el hacer. Dios puso en el corazón de esta mujer el querer hacer para cumplir la orden de Dios. Y eso lo dice Filipenses capítulo 2, verso 13. En la Nueva Versión Internacional dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios pone en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su orden, para que se cumpla su buena voluntad. Esta mujer no era del pueblo de Israel.
Te digo, a lo mejor escuchó de Dios alguna vez por algunos milagros y prodigios, pero no era creyente del Señor. Pero Dios puso en su corazón el darle al profeta primero la comida antes que dársela a su hijo. Porque ella pensaba hacerse 2 panecitos, uno para ella y uno para su hijo, y echarse a morir. Sin embargo, el profeta le dice, no, dame a mí primero, porque mi Dios te va a multiplicar la harina y el aceite. Y ella creyó, porque ya Dios había dado la orden. Y cuando Dios quiere poner o que tú hagas algo que viene de Él, pone en tu corazón el querer como el hacer. Pero a veces nos resistimos a ese mandato de Dios. Y necesitamos ser más sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser más sensibles espiritualmente a lo que Dios nos está mandando. Fíjense, Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 50, verso 5, conseguí este verso que me llamó la atención y me gustó tanto cuando estaba estudiando. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído, dice Isaías, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. No es que Dios no habla muchas veces, es que no sabemos oírlo, es que tenemos los oídos cerrados. Y esto es un punto para que usted y yo oremos, Señor, todos los días. Abre mis oídos para escuchar tu orden, para escuchar tu dirección. Porque nosotros necesitamos escuchar la orden de Dios diaria. Sus órdenes tienen que ser nuestra dirección y nuestra directriz diaria. Amén. Entonces Isaías decía, abre mi oído. Esta mujer, Dios abrió su oído para escuchar la orden de alimentar al profeta. Para escuchar la orden de escuchar la orden de Dios. El Señor puso en ella el querer como el hacer y darle ese pan primero. Su plan era hacer esas 2 torticas, esos 2 panecitos para ella y echarse a morir. Sin embargo, Dios ya había ordenado también que al esta mujer cumplir con la orden de Dios, la provisión iba a venir para su casa. Obediencia, provisión. Buscar el reino, viene la añadidura. Ella obedeció la palabra y vino la añadidura. ¿Cuál fue la añadidura? Aceite y harina hasta que llovió de nuevo. Y especulando, como le dije, si dejó de llover, si el arroyo se secó por lo menos en 2 años, ¿cuántos años comió la viuda, su hijo y el profeta del aceite y de la harina? 1 año y medio. Especulando. Eso no lo dice la Biblia. Pero es bastante, ¿verdad? Bastante tiempo comiendo. Que a usted una harina pan le dure 1 año y medio. Comiendo todos los días arepa en la mañana y en la noche. ¿Ah? O en la mañana y al mediodía. Porque hay unos que a las 3 turnos comen arepa. Y que una harina pan le dure 1 año y medio. ¡Wow! Ese es un milagro sobrenatural. ¿Ah? Declare, mi harina pan durará 1 año y medio. No escaseará la harina pan en mi casa, ni el aceite escaseará. Habrá comida en abundancia, porque Dios ha ordenado mi sustento. Dios ha ordenado mi sustento, aleluya. En el momento en que la viuda se movió para ir a hacer el pan, para darle al profeta, ocurrió el milagro. Cuando ella se mueve en fe, Dios dice, hágase el milagro. Empezó la harina a multiplicarse, el aceite a multiplicarse, porque ella dio un paso de fe. Amén. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Cuando Dios te dice, dale a alguien, dale, porque ese es Dios que te está hablando. Dios puso en mi corazón, hermana, bendecirla con este vestido. Amén, gloria a Dios. Dios puso en mi corazón bendecirla con este mercado. Amén, gloria a Dios. Hágalo, porque ese es Dios que le está poniendo en su corazón el querer y el hacer. No reprenda al diablo, porque el diablo no es de los que da. Ese es Dios el que lo pone en su corazón. Amén. Y fíjense,
cuando ella se mueve, activó el milagro y comenzó la multiplicación. De pasos de fe, activa el milagro. Amén. Fíjense algo que ocurrió el domingo pasado. Dios puso en el corazón, fue la orden de Dios. Porque mi esposo no es de esas personas que constantemente está recogiendo ofrendas. Y Dios puso en el corazón de él, le dio la orden, levantar una ofrenda por Jericó. Y él dijo, pasen 20 personas que puedan dar $50. Quizás muchos dijeron, wow, $50, eso es mucha plata con esta situación como está. Con eso hago yo un mercado que me dura 3 días, etcétera. Cualquier cosa pudieron haber dicho, ¿verdad? Pero los hombres y mujeres de fe tomaron la orden de Dios y se movieron al altar a dar la ofrenda que Dios estaba pidiendo. Y lo tremendo es que cuando esas personas empezaron a moverse, ya Dios estaba desatando los milagros. Ya Dios estaba desatando los milagros. El pastor contaba el viernes acerca de algunos testimonios. Y 2 personas específicas llamaron a mi esposo para contarle sus testimonios. Porque es que esto no son historias, hermanos. Esto es vida real. Esto pasa en la vida. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Eso pasa porque es que es la orden de Dios, es la bendición de Dios, es como Dios opera, es como Dios desata los milagros. Y una de esas personas, un empresario que tiene una panificadora, lo llama y le dice, pastor, después que día que yo ofrenda, las ventas se me dispararon. Estaba haciendo 95 sacos de producción, ahora estoy haciendo 105. 10 sacos aumentó en una semana, en días, en apenas 2-3 días. Eso es el milagro de Dios. Y él dice, cuando me di cuenta y pregunté, habíamos aumentado la producción en 10 sacos, dice él. Y lo único que me venía a mi mente era yo pasando con esa ofrenda al altar. ¿Quién fue? El Altísimo, el Dios, el Todopoderoso. Porque vio cuando se movió en fe a dar. Una mujer empresaria que está comenzando. Dice que para estos meses, ya en octubre, las personas que tienen charcuterías, panaderías, etcétera, comienzan a prepararse para la temporada navideña, pan de jamón, cachito, etcétera, etcétera. Y necesitan tener un colchón financiero para poder invertir en el material que van a gastar o van a vender durante todo ese tiempo. Y ella dice que estaba solicitando un préstamo a un banco para poder, porque su manera de trabajar no es adquirir una deuda, sino trabajar con más dinero. Entonces, el banco se lo negó, el préstamo, o mejor dicho, le aprobó una cantidad mínima, no la que ella esperaba. Y ella dice que ella pasó a dar la ofrenda creyendo que el Señor iba a traer la provisión que ella necesitaba. Eso fue el domingo que pasó y dio la ofrenda. El día lunes la llama. Lunes, mi amor. Miércoles, habían pasado 2 días, 3 días. La llaman de un banco de donde ella no había solicitado crédito y le dicen, tiene un crédito preaprobado. ¿What? ¿Qué? Tiene un crédito preaprobado. Es que Dios estaba mirando cuando ella pasó a dar la ofrenda y dijo, me voy a mover. Aunque no metiste papeles, yo te apruebo ese crédito. La llaman y le dice, solo tienen que traer unos papeles y ya está preaprobado. Gloria. Y cuando ella va a verle el monto, lo que ella necesitaba para empezar con su producción. Aleluya. Y ella dice, yo solo cerraba los ojos y me acordaba de esa imagen, yo estando allí parada dando la ofrenda. La ofrenda habla y desata milagro. La ofrenda desata milagro. Porque es el paso de fe que tú das. Es el paso de fe que tú das. Mire, Dios nunca va a mirar la cantidad o lo grande que tú des, va a mirar tu corazón, el paso de fe que tú estás dando. Y para muchos quizás fue una cantidad que no era fácil, pero dieron ese paso de fe creyendo que Dios va a traer la provisión.
Y en el tiempo de Dios, la orden de Dios se cumple. Y tú que pasaste a dar esa ofrenda, yo sé que Dios va a traer la provisión, el sustento completo a tu vida, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. En el nombre de Jesús. Dios alineó todas las personas para que trajeran la bendición. Porque cuando tú das esos pasos de fe, cuando tú crees en el Señor, cuando tú crees a la orden que Dios da a tu vida, Dios alinea todo para que la bendición se haga una realidad en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Ellos obedecieron la voz de Dios y Dios trajo el sustento. Ellos obedecieron la orden que Dios estaba dando y trajo el sustento. Me encontré con este verso que me termina de convencer de que Dios ha dado la orden de mi sustento. Fíjese lo que dice el Salmo 127, verso 2. En la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Dice, de nada sirve, allí lo tiene, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, con sacrificio, con el esfuerzo, con el sudor de mi frente. Cuando Dios lo da a sus amigos, a sus amados, a sus hijos amados. ¿A quién llamó Dios amigo? Abraham. A sus amigos mientras duermen. Es decir, que mientras usted duerme, como usted es amigo de Dios, hijo de Dios, íntimo de Dios, Dios le trae la provisión mientras usted descansa. Dios le trae la provisión mientras usted duerme, porque usted es su hijo amado y porque Dios quiere darle el sustento. La orden fue dada. Amén. Dígale al que está a su lado, la orden fue dada. Gloria a Jesús. Fíjese lo que dice Job, capítulo 38, 41. Dice, ¿quién preparará? Esto se lo dijo Dios a Job. Esto también cuando lo leí yo dije, Dios mío, Dios es un Dios de tanto detalle, un Dios de tanto cuidado. A veces nosotros verdaderamente no tenemos una perspectiva completa de lo que es Dios. Un concepto completo de lo que es Dios. Bueno, es que es difícil tener un concepto de lo que es Dios. Dice Job 38, Dios le dice a Job, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Dios, yo cuando leí esto dije, Dios mío, cuervos, animales inmundos. Nosotros conocemos los cuervos como cría cuervo y te sacarán los ojos. Malo. ¿Usted identifica al cuervo con qué? ¿Al cuervo, perdón, con qué? Con mal, con oscuridad, con tiniebla. ¿Sí o no? Y Dios se preocupa por prepararle el alimento. Fíjese lo que dice, cuando los polluelos claman a Dios. Es decir, cuando los bebés cuervitos comienzan, ellos hacen algo así, ¿verdad? Para Dios, ese es el clamor de ese pollolito pidiendo comida. ¿Y qué hace Dios? Cuando andan por ahí pidiendo comida, les manda la comida, les trae la comida. Y si Dios se preocupa tanto por un cuervo, un animal feo, inmundo, se preocupa por él y le da comida y escucha el clamor de sus polluelitos pidiendo comida, ¿cómo no se va Dios a mover cuando tú y yo pedimos nuestro pan de cada día? Dios mío, para mí esto es tremendo, porque Dios tiene cuidado de todo. ¿Cuánto más de nosotros sus hijos amados? Su creación. ¿Cuánto más de nosotros sus hijos que tenemos el Espíritu Santo dentro? Por supuesto que nos va a dar el alimento. Dios ordenó tu sustento. No fuiste llamado a pasar necesidad, a pasar hambre, a pasar angustia, a tener necesidad. Fuimos llamados a disfrutar de la mesa. Fuimos llamados a disfrutar del sustento que Dios nos da. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso.
Aleluya, Dios es bueno, Dios es grande. Ya Dios dio la orden de tu sustento. Amén. Y el segundo punto que quiero hablarte, porque hoy voy a predicar cortico porque tenemos Santa Cena y hay presentación de niños. Lo otro que quiero hablarte es la orden de Dios es fiel. La orden de Dios es ¿qué? Fiel. Ahorita cantábamos, Dios ha sido fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, siempre. Grande es su fidelidad. Pues la orden de Dios es fiel. La palabra de Dios es su orden. ¿Cuántos lo creen? Lo que Él habla es su orden. Lo que habla es su mandamiento. Lo que habla es su ordenanza. Lo que sale de la boca de Dios es su orden. Y nosotros, sus hijos, debemos vivir en su orden diaria. Cada palabra de su boca para hoy es una orden. Cada palabra de la boca de Dios para el futuro, es decir, una profecía, es la orden que Él da. Y cada palabra que Dios te ha dado, que aún no ha tenido su cumplimiento, no has visto su cumplimiento, yo quiero decirte, no te desanimes. Porque aún no ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Porque la orden de Dios tiene tiempo de cumplimiento. Pero Dios es fiel para cumplirla. Dios es fiel para cumplirla. No te desesperes, no desmayes, sino que continúa hasta haber alcanzado el milagro, hasta ver manifiesto que la orden de Dios se hizo una realidad. Amén. Entonces, en el tiempo determinado Dios lo cumplirá. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Dígale al que está a su lado, si Dios lo dice, Dios lo hace. Porque Dios no es mentiroso. Nunca Dios mentirá. Ni se jugará contigo tampoco diciendo, ay, era jugando que yo te dije eso. No. Dios es fiel a su palabra. Amén. Y toda palabra que sale de su boca es una orden para que se cumpla. Es una orden para que se cumpla. La palabra de Dios es buena en todo tiempo. Amén. Es buena en todo tiempo. Aún en los malos tiempos nuestros, esa palabra es la que nos saca adelante. La que nos saca de los fosos, de los pozos. Amén. Su palabra buena, su palabra agradable y perfecta. Amén. Y lo más importante, su palabra fiel nunca se acaba, nunca caduca. Su orden, su palabra no tiene tiempo de caducidad. Permanece por los siglos de los siglos. Él es el Dios que fue, que es y que será. Ayer, hoy y por siempre. Es su fidelidad. Amén. Nunca pasa su palabra. Dice el Salmo 89 en el verso 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. De generación en generación. De tiempo en tiempo. Los míos y los que vienen, mis hijos, los hijos de mis hijos, hablarán de tu grandeza, hablarán de tu fidelidad, porque tu palabra siempre ha sido fiel. Y como me guardó a mí, guardará a mis hijos, y mis hijos darán testimonio de cómo Dios los guardó, y sus hijos darán testimonio de cómo Dios nos guardó, de generación en generación. Amén. Hablaremos, diremos, será notoria tu fidelidad en nuestra boca. Hable lo que Dios ha dicho. Mire, aproveche los tiempos de sentarse en su mesa con su familia y cuente las maravillas que Dios ha hecho. Dígale cómo Dios provee para su casa, cada milagro. Háblelo, cuénteselo a sus hijos, porque de esa manera alimenta la fe de ellos. Y ellos darán testimonio de lo que Dios hace en sus vidas. No solo de lo que hizo en ustedes, en mí, sino en lo que hacen ellos y en lo que harán sus hijos. Amén. De generación en generación. El Salmo 119, 86 dice, todos tus mandamientos, tus órdenes. Los mandamientos de Dios son órdenes. Todos tus mandamientos son verdad. Son verdad. No hay variación en él. Son verdad.
Y antes, un poquito antes, en el verso 56 dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando guardamos las ordenanzas de Dios, la orden de Dios, entonces se manifiestan las bendiciones. Que usted pueda decir así como dijo el salmista: estas bendiciones las tuve, ¿por qué? Porque guardé sus mandamientos, porque guardé sus ordenanzas, porque fui sensible a la orden de Dios y cumplí con lo que Dios me mandó. Entonces tengo la bendición. Esfuércese en creer, para que entonces se manifiesten las bendiciones en su vida. Dios nunca fallará sus órdenes, no mentirá, no nos defraudará. No nos defraudará. A veces hay situaciones en nuestra vida donde decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Quizás no estás obedeciendo la orden de Dios. Quizás abriste puertas por desobediencia a Dios. Y Dios está deseando que tú vuelvas al buen camino, que tú retomes el camino del bien, de la orden de Dios, para enviar sus bendiciones a tu vida. Amén. Vamos a ver algunos testimonios de fidelidad en la Biblia. Y con esto voy finalizando. 1. Abraham siendo viejo. Escuchen, a mí verdaderamente mientras más leo a Abraham, más me enamoro de él. Después de Robert, por supuesto. Amo más a Robert que a Abraham. Abraham siendo viejo, Dios le ofreció un hijo. Dios, 75 años, vas a tener un hijo. Sara siendo estéril, no tenía fuerzas para parir, pero recibió fuerzas del cielo. Pasaron 25 años y dice Hebreos 11:11, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Que era qué? Fiel quien lo había prometido. Y esta es una frase que usted debe llevarse en su corazón. Dios es fiel y lo que promete cumple. Dios es fiel y lo que promete cumple. ¿Qué importa la edad? 90, 100 años para tener un hijo. Eso lo dijo Sara. Creyó porque sabía que Dios era fiel. Si tú crees, Dios va a ser fiel contigo. Dios les dio un hijo, pasaron 25 años, pero Dios respondió a la palabra que había dicho, a la orden. Dios dijo: doy la orden de que este hombre y esta mujer en sus años viejos, en su vejez, en su esterilidad, sin fuerza, tengan un hijo. Y así fue. Dios dio la orden a José de ser grande entre sus hermanos para preservar la vida de todo su pueblo. Pasó por un duro proceso, porque esto es otra cosa. Dios da la orden y a veces no es muy explícito con el proceso. Y vamos a pasar procesos. José lo pasó. Dios no le mostró a José el proceso que iba a pasar. Si no, se echa para atrás y dice: no, esto está como muy duro. Pasó por un proceso, llanto, cárcel, injusticia. Pero Dios cumplió su orden cuando lo colocó como la mano derecha de Faraón después de 13 años. Y 9 años más tarde, sus hermanos y su padre vinieron y se postraron ante él. Cumplió la orden que Dios había dado. Se cumplió. Pasó un tiempo, pero se cumplió. Porque Dios es fiel. ¿Dios es qué? 3. Dios ordenó a las aguas del Mar Rojo que se dividieran para que su pueblo pasase en seco. Y ordenó otra vez que las aguas se juntaran de nuevo. La naturaleza nuevamente obedeciendo. Dios le dice a Moisés: levanta la vara. ¿Para qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Levanta esa vara porque las aguas se van a abrir. ¿Usted dónde anda viendo que las aguas se abren a cada ratico? Y Dios dio la orden: ábranse. Yo me imagino que la pared que se formó, para que haya sido una pared, tuvo que haber sido algo así como hielo. No sé, yo imaginándomelo. Algo así como hielo. Para que lo líquido se vuelva sólido, el agua tiene que ser hielo. Y me imagino yo aquel freezer, 2 paredes de hielo. Y el pueblo pasó por en medio.
Y ni una gotica de agua le cayó. No lo salpicó. Dios dio la orden y la naturaleza obedeció. Y el pueblo pasó en seco para darle salvación. Amén. Dios es fiel. Estando Israel en el desierto, ordenó comida y cada día llegaba maná. Cada día llegaba maná, menos el día que ordenó que no se iba a caer maná, el día de reposo. Los días sábados no había maná. ¿Cómo sabía el cielo cuando era sábado? ¿Cómo sabía el cielo que el sábado no podía traer maná? La orden de Dios. Dios da la orden, dice, de lunes, de domingo a viernes. Sábado no hay maná. Y el cielo obedecía. No caía maná, pero el pueblo tenía su provisión diaria. Amén. Su sustento diario. Nunca le faltó. ¿Y qué diremos de las órdenes que Dios ha dado para nosotros hoy? ¿Qué órdenes ha dado Dios para tu vida? ¿Qué órdenes tienen que cumplirse en tu vida diariamente? Jesús le ordenó a muchos enfermos que fueran sanados. Y así fue. Experimentaron la sanidad en su vida. Porque Dios ha ordenado nuestra sanidad. La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. La orden de Dios está dada. Todos mis hijos reciban sanidad. La orden de Dios, tu cuerpo debe estar sano. Amén. Jesús ordenó a muchos demonios que salieran de los cuerpos y así era. Los demonios salían. La orden dada por Dios. Y los demonios se sujetan. Jesús ordenó a la tempestad que se calmase y el mar dejó de rugir. La voz de Jesús, la voz de Dios, la orden. Cálmate, le dijo al mar, y el mar enmudeció. Cállate, y el mar se cayó. Porque ahí iba el hombre de autoridad. Y Dios te ha dado la autoridad que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Así que tú eres un hombre, una mujer que tiene en tu boca poder. Jesús le ordenó a la muerte retroceder y Lázaro resucitó. Les dijo, muerte, tú no tienes derecho sobre él. Y la vida volvió a él. Lázaro resucitó. Llevaba 4 días ya de muerto. Día. Y sus hermanas se lo dijo, Señor, ya hiede. ¿Y qué es eso para Dios? Y dio la orden y salió. Porque todas las cosas se sujetan a la voz y a la orden de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ordenó el Señor para nosotros? Dios no solo ordenó tu sustento, como te dije al principio, ordenó tu éxito, ordenó tu abundancia de bienes como heredero de Abraham, ordenó tu sanidad, ordenó tu vida con propósito, ordenó la victoria sobre tus enemigos, ordenó una descendencia libre de atadura, ordenó una vida gloriosa a pesar de las adversidades, porque Él ha vencido al mundo, ordenó un ministerio grande y de multiplicación. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen amén? Amén, esa es la orden de Dios para mí. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si yo no creyere que Dios es fiel, hubiera desmayado y tirado la toalla. ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos perseverado en creer en Dios? Hubiese yo desmayado, decía Isaías, el salmista. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en esta tierra. No desmayes. Cree que verás la bondad de Dios en tu casa, en tus hijos, en las generaciones futuras. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Y quiero que te pongas de pie. Televisión me va a poner una confesión, una declaración que vamos a hacer hoy. Porque es la declaración de lo que tú has creído en la fidelidad de Dios.
Porque es la orden de Dios para tu vida. Cuando Dios da la orden, es para que se cumpla. Cuando Dios da la orden, es para bendecirte. Cuando Dios da la orden, es para tu bien. Amén. Y vamos a declarar. Lo vas a decir en voz alta. Lo vas a ir leyendo y vas a ir creyendo. Vamos a declarar. Yo creo que Dios es fiel a sus mandatos y órdenes. Creo que Él ordenó mi pan de cada día y mi simiente no mendigará pan. Creo que Él ordenó la sanidad y mi salud para mi cuerpo. Me declaro sano. Amén. Diga, creo que Él ordenó que mis bienes aumentan sin importar si hay crisis, porque Él me enriquece y no añade tristeza. Creo que ordenó mis pasos y el propósito que tiene conmigo se cumple en su tiempo. No desmayaré, sino que creeré que veré la bondad de Dios en esta tierra. Dígalo de nuevo, no desmayaré, sino que creeré que veré la bondad de Dios en esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Rey. Y tú gobiernas sobre mi vida. Y tus órdenes se cumplen en mí. Y todo lo que tú has ordenado para mí, tu propósito, tu plan, el pan de cada día, la multiplicación de todo, la multiplicación de mis discípulos, yo lo creo y no desmayaré, sino que veré la bondad de Dios en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dígalo, yo lo creo. En el nombre de Jesús.